No hace 8 meses FX nos sorprendía con su kit Power Plenum, tan famoso kit Power Plenum que se monta en cualquier FX Impact, en todos los modelos, desde la primera hasta la última, permitiéndonos poner nuestra Impact como si fuera el último modelo. Hoy nos vuelve a sorprender con su kit de potencia para slugs. Este pequeño kit de potencia para slugs que hoy les presentamos va a ser el tema a tratar y el cual espero poderles explicar sus ventajas, cómo instalarlo para sacar todo el rendimiento de él. Mi nombre es Emérito Rodríguez y esto es Eurobergams. Pues ya tenemos aquí el Power Kit de slugs con el que nos ha sorprendido FX y se los vamos a presentar. Principalmente vienen estas piecitas que las vamos a dividir en dos grupos. Este grupo que afecta a lo que es el empujador del balín o del slug, mejor dicho, porque esto es un kit para slugs, y este grupo que afecta a la aguja para aumentar la potencia. Entonces, ahora se los explico. Primeramente, pues la aguja está muy bien diseñada y viene con la posibilidad de utilizarla en calibre 5,5 o en calibre 6,35 poniendo este forro. Con lo cual, con una aguja tenemos dos calibres. Y el pin central, que es el que empuja el slug, es regulable. Tiene una pequeña llave Allen en la parte trasera que nos permite regular la profundidad que queremos meter nuestro slug. Y como esto queda un poquito suave o flojo, digamos, pues ponen un aro tórico que simplemente insertándolo aquí ya deja el forro del 6,35, si es el calibre que vamos a utilizar, el 6,35, pues lo deja perfectamente fijado. Esto es muy buena idea para slug, porque lo que hace es empujar, digamos, el slug por la parte central. Es muy buena idea para slugs y para balines también es muy buena idea. Lo que pasa que después de probarlo nos hemos dado cuenta que tiene un pequeño inconveniente, y es que el balín, al no tener superficie como un slug, sino digamos este es el balín, y al empujarlo pues tiende a cambiar un poquito la dirección, tiende, digamos, a caerse por la inercia dentro del cañón y se traba en el puerto de transferencia. Y al trabarse en el puerto de transferencia, pues se marca el balín y esto afecta drásticamente a lo que es la precisión del mismo. La verdad que en principio, yo cuando lo vi digo, esto es una idea maravillosa para lo que son balines, pero después de la práctica, pues me doy cuenta de que no. Para poder tirar balines con esta nueva aguja o con este nuevo kit de potencia de slugs, necesitamos cambiar el puerto de transferencia, digamos, ¿no? Porque en este agujero el balín, al no tener un apoyo circular como hace el empujador normal, el empujador de balines, que lo tenemos aquí, el empujador de balines, que apoya en toda su circunferencia y entonces al empujar entra totalmente recto en el cañón. En este caso, al empujar solo por un punto, pues tiende a caerse, porque la cabeza del balín normalmente es más pequeña que la falda, y esto hace que al llegar al puerto de transferencia pues se trabe, interiormente se trabe y se deforme. Con lo cual había que cambiar el puerto de transferencia, pero esto será un nuevo vídeo y una nueva explicación. Seguimos entonces con el Power Kit. Lo de la aguja pues fácil. Ahora les pondré un vídeo de montarla para poderla regular la distancia y que les quede pues sumamente claro de cómo montarla y cómo regularla. Y la otra parte que nos afecta aquí, digamos, son estas dos arandelas, este mollito y esta bolita de goma. ¿Y para qué son? Pues muy fácil. Esto viene previsto para montar sobre la aguja y sobre el martillo de
del arma. Entonces vamos a coger de un kit un Power Kit, y en el Power Kit hemos añadido este centrador para el martillo, que aparte de no solo de centrar o darle una superficie donde el muelle se encoja, digamos, o se presione recta, también le da un peso extra al martillo que nos ayuda pues a aumentar la fuerza con la cual golpea la válvula. La segunda parte es que en este kit de slugs nos vienen estas dos arandelas que son para aumentar, digamos, la distancia en 1,5 milímetros cada una, con lo cual aumentaríamos en 3 milímetros. Se puede poner una o se pueden poner las dos, y aumentando la distancia reducimos el tamaño o la superficie en la que se puede comprimir el muelle, con lo cual conseguimos darle más fuerza al muelle al reducir la distancia donde se puede comprimir. Esto iría así, iría la aguja por el centro, con el terminal enroscado en la punta, ¿no? Bien, en la actualidad tenemos este muelle con este terminal, ¿no? Y ahora cuando disparamos lo que hace es venir el martillo hasta aquí, hasta el final, golpear la válvula y abrirla para que salga el aire y generar el disparo. Bien, el kit de slugs además lo que nos dice, o sea, lo que nos trae es otro muelle, que yo creo que ahí a simple vista lo ven, que es un muelle con bastante menos tensión, con lo cual vamos a conseguir con este muelle que el tiempo de apertura sea mayor. Y como hemos reducido la superficie donde se puede encoger el muelle o la distancia, y el golpe va a ser mayor, para evitar un posible golpe final metálico, lo que se ha hecho es incluir una bolita de goma, que lo que nos va a generar es un tope o un final de carrera, y ya no se va a generar ese golpe metálico final, sino se va a generar pues una absorción por la goma. Pues un poco esta es la segunda parte del Power Kit de slugs, ¿no? ¿Qué pasa? Si montamos todo esto, o sea, no por montar todo esto vamos a tener más potencia. Lo que vamos a conseguir es darle un golpe más fuerte a la válvula y abrir más la válvula durante más tiempo. Pero si no va acorde con que tenemos un paso de aire superior que se consigue con esta aguja, y no va acorde, o el balín que tenemos es un balín muy liviano, con lo cual con el primer aire sale, lo que vamos a estar es desperdiciando aire. Esto va acorde y se ha pensado simplemente porque para los slugs necesitamos más flujo de aire, y más flujo de aire lo vamos a conseguir con un mayor tarado de bares en el regulador regulado, digamos, o en la cámara regulada. Entonces, si tenemos la aguja cargada a 140 bares, pues es normal que nos haga falta mayor fuerza en el martillo para poder abrir la válvula, porque al final aquí se está ejerciendo una presión en la válvula que no es la misma vencer 100 bares o 110 bares que 140 bares. Para eso nos hace falta esta extra, digamos, de potencia en el martillo. Pero si nuestra presión es de 100 bares, esto es una bobería. Esto lo único que va a generar es un mayor movimiento del arma que va a generar una menor precisión de la misma. Entonces, si no vamos a usar slugs pesados o no tenemos un cañón de slugs pesados, sí es verdad que esto lo recomendaría para tirar slugs livianos, los híbridos de FX, por ejemplo, pero no es recomendable, si vamos a tirar ese tipo de slugs, el ponerle todo esto, porque lo único que estamos generando es un mayor gasto de aire sin necesidad. Esto es un poquito la explicación de lo que es las piezas.
Ahora vamos a pasar a explicarles cómo se monta este en el arma y después a las conclusiones finales. Vamos a explicar cómo regular la aguja. Entonces, retiramos la aguja existente. E introducimos la nueva aguja. Pero no la vamos a apretar todavía. No la vamos a apretar todavía porque necesitamos regular la profundidad del pin. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a intentar que tenga la mayor profundidad posible, permitiéndonos meter el cargador. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Este golpito final que tiene el cargador, al cargarla, este golpito final, vamos a aprovechar ese impulso final para intentar poner la aguja lo más exterior posible. Entonces, vamos a hacer, dándole el golpito este final, y vamos a regular la aguja desde este lado hasta que la veamos que sobresale aquí, que queda totalmente raja. Que si soltamos el golpito final del cargador, vemos que sobresale un poquito, con lo cual eso es normal. Lo único que tenemos que acordarnos es que para meter el cargador siempre vamos a tener que tener la palanca totalmente tirada hacia atrás, porque si no nos va a rozar en el cargador. Y una vez la tengamos así, entonces ya terminamos de apretar aquí, porque este tornillo nos va a ser de bloqueador de la aguja. Entonces tenemos el cargador, que aquí claramente nos tropieza con la aguja, pero si lo empujamos ya nos permite meterlo. Y tenemos la aguja lo más dentro posible. Esto lo que quiere decir es que nos va a empujar el balín lo más dentro del cañón y va a tener una cámara también más grande para recibir ese primer golpe de aire, que es importante. Y un poco esto es lo que ha dado todo de sí la instalación de la... Igualmente, para sacarlo tenemos que presionar. Aquí va una operación a dos manos. Sacar pegado. Ahora, esto es un poco lo que ha dado de sí la colocación de la aguja. Recordemos que hay que intentar dejarla lo más fuera posible, siempre y cuando nos permita meter el cargador. Y aprovechar este golpito final, este milímetro que se puede tirar hacia atrás, y nos permite pues el aprovechar más la aguja dentro de lo que cabe en el cilindro. Bueno, pues compañeros, esto es un poco lo que ha dado la explicación del nuevo kit de potencia para Slug de FX, una gran novedad yo creo, y que va a hacer que aún las carabinas sean mucho más precisas y más potentes. Espero que lo hayan entendido y los emplazo a un nuevo vídeo que haremos con pruebas. Vamos a probar con el empujador antiguo y el empujador nuevo, a ver con las mismas prestaciones la carabina, qué cambios notamos o qué cambios vemos. Pues muchas gracias por ver el vídeo y por vuestros comentarios, que intentaré ir contestando pues a la mayor brevedad posible. Un abrazo.